comienza a gritar y dice que en la sala de la casa acaba de encontrar el cadáver de su padre tendido en el sofá. Dicen que después Bridget como que subió y de repente ella encontró en el suelo en la habitación de los padres el cadáver de Abby y tenía varias heridas encima. Hola a todos, sean súper bienvenidos a un nuevo episodio. Este es uno de los juicios más famosos de Estados Unidos porque fue muy mediático. Involucró a una familia de mucho dinero y mucho estatus social y la principal acusada fue declarada inocente de todos los cargos en su contra. Así que por estos motivos se le compara mucho al caso famosísimo de O.J. Simpson, en donde ocurrió exactamente lo mismo y pues él salió libre. La película llamada Lizzie de 2018, que cuenta con la participación de la actriz Kristen Stewart, más conocida por las películas de Twilight. Lizzie Andrew Borden, o más conocida como la asesina del hacha. Ella nació el 19 de julio de 1860 en Fall Rivers, Massachusetts. Su padre fue Andrew Jackson Borden y su madre Sarah Anthony Jane Borden. Andrew Borden era una persona con bastante dinero, pero a diferencia de la mayoría de las personas del pueblo, él digamos que nunca la había heredado. Él literal era un hombre trabajador que trabajó toda su fortuna y también por ello muchas personas pues como que le tenían gran estima y admiración. Pero también debido a esto, digamos que Andrew pues fue una persona que literalmente luchó para acumular toda la riqueza que tenía. Así que a él nunca se le olvidó lo difícil que fue y por todo esto se dice que era un hombre bastante tacaño. La familia realmente tenía una buena fortuna, ellos tenían mucho dinero, pero no vivían con todas las comodidades que uno supondría que deberían llevar. Anthony y Sarah tuvieron dos hijas, la mayor llamada Emma, nacida el 1 de marzo de 1851, y la hija menor llamada Lizzie Borden. Pero desafortunadamente, Sarah, la madre de estas dos chicas, falleció en 1863, 2 años después de que Lizzie naciera. Así que con el tiempo su padre Andrew conoció a otra mujer y se volvió a casar. Según los rumores dicen que Andrew al quedarse solo pues volvió a buscar una nueva persona para compartir su vida con la intención de que se hiciera cargo de las cosas que había que hacer en la casa y también de sus hijas. Pero independientemente de que sea real o no, pues ellos sí duraron muchos años juntos, literalmente hasta el día de su muerte. La vida de los Borden era una vida como pues muy normal, muy promedio. Ellos tenían mucho dinero, pero aún así su padre decía que no iba a gastar en cosas que no fueran como necesarias. Por ejemplo, a pesar de que ellos tenían mucho dinero, ellos vivían en la calle segunda como de la ciudad y en esta calle vivían las personas que eran comerciantes y que tenían varios negocios. Y muy diferente de las personas que realmente vivían como ricos, que estas personas vivían en unas casas muy grandes que quedaban en la colina. Así que por el contrario, la casa de los Borden era una casa angosta, pero muy larga de profundidad. Y era una casa muy extraña porque decían que esta casa no tenía pasillos. Sí tenían varios cuartos, pero estos cuartos se comunicaban por puertas. Y generalmente estas puertas no tenían llave, por lo cual se decía que realmente no había mucha privacidad. Pero la única habitación que sí permanecía con llave era la de Abby y Andrew Borden. Todos los días cuando Andrew se iba a trabajar, cerraba la habitación con llave y la dejaba en un lugar como escondido, por lo cual sus hijas nunca tuvieron acceso a esto. También, por ejemplo, en esta casa no había servicio de agua caliente ni de muchas tuberías. Es decir, sí tenían acceso al agua, pero era agua fría. Ellos tenían que ir a recolectarla para poderla usar en diferentes como áreas de la casa. Tampoco tenía calefacción e incluso se dice que la familia a veces hacía como una especie de dietas en que básicamente no comían nada porque el papá decía que para qué iban a gastar en eso, que no iban a gastar la plata ahí y que no lo necesitaban. Así que por un lado, mientras las hermanas crecían, ellas veían que su papá sí tenía dinero y que se codeaba y conocía a mucha gente bastante adinerada de la zona. Y veían que todas estas personas vivían en la colina y ellos tenían agua caliente, tenían calefacción, usaban cosas muy costosas, se la pasaban en fiestas como de alta alcurnia, pero por el contrario su vida era muy diferente. Así que se dice que Lizzie no entendía el por qué si su papá tenía mucho dinero, ellos no vivían, digamos, como al nivel que se podían dar. A medida que las hijas iban creciendo, pues digamos que tenían como una buena relación, acostumbraban a comer todos juntos en la cena
y cosas por el estilo. Pero como el papá realmente no estaba como muy inmiscuido en ese mundo pues de la alta sociedad, las hermanas no iban mucho a estas fiestas. Su actividad principal era más como ir a la iglesia, a enseñar como catecismo los domingos. Estaban metidas como en varios grupos que tenían que ver con la iglesia, con una orden que se llamaba la Orden de la Temperancia de María. Pero se dice que Lizzie como que empezó a mostrar bastante descontento, ya que ella pues le preguntaba a su papá por qué tenían que vivir ahí, porque no podían mudarse a una casa donde hubiera agua caliente o al menos ponerla, instalarla, cosas así. Y siempre terminaban en una discusión y el papá decía que no lo iba a hacer y eso era todo. Así que ella como que empezó a estar muy inconforme con esta situación. Debido a todo este descontento, el padre pagó un viaje para sus hijas. Era como un tour por Europa en donde irían por barco con varios de sus primos y pues la iban a pasar como súper bien, era gente que era de mucho dinero, así que les dijo como, ok, les voy a pagar un viaje como a la altura de lo que ustedes quieren, porque pues realmente se lo merecen, creo que lo van a pasar bien, así que vayan y diviértanse. En 1890 las envió de viaje en un crucero, pero cuando las hermanas volvieron, Lizzie estaba como un poco inconforme porque ella dijo que había sido muy divertido y que era realmente lo que ella necesitaba y que realmente ellos como que pertenecían a ese mundo y que por qué no lo hacían más seguido. Así que desde allí comenzó como a mostrar signos de rebeldía, como que cada vez ella estaba un poco más como entre disgustada e inconforme con su padre. Poco después de que regresaron del viaje, reportaron que una persona extraña que literal nunca supieron quién fue había entrado a la casa de los Borden y habían robado unas joyas y unas cosas que pertenecían a Abby y a su esposo Andrew. Esto obviamente estaba en la habitación de ellos, por lo cual tuvieron que abrir la puerta. Pero como que no había signos de forcejeo, ventanas rotas o algo así extraño. Así que la policía medio investigó, pero Lizzie les dijo como, hey, aquí está la cerradura y parece que yo creo que alguien como que la forzó con algún tipo de gancho o alguna cosa. Pero pues nosotros estuvimos acá en la casa, Lizzie, su hermana Emma y la sirvienta o maid de la familia llamada Bridget Sullivan. Pero dijeron, nunca vimos quién fue, así que pues fue muy extraño, tampoco vimos como que subieran por las escaleras, nada. La casa de los Borden era bien larga. Tenía una escalera en el frente y otra en la parte de atrás. Después de que ya había regresado del viaje y que Liz estaba un poco molesta y todo esto, como que la relación se empezó a poner bastante tensa y ella comenzó como a pelear con los padres. Y se creó una rivalidad entre los padres y las hijas, por lo cual ellos dejaron de cenar juntos. Por ejemplo, la escalera del frente únicamente la utilizaban los padres y la escalera de atrás la utilizaban las hermanas y Bridget, la sirvienta. Pero en la mañana del 4 de agosto de 1892 ocurre un escándalo terrible en la casa de los Borden. Ese día Lizzie estaba en la casa y de repente llamó asustada, muy asustada, comenzó a gritar llamando a Bridget. Así que Lizzie estaba en el primer piso, por lo cual empezó a gritar. Bridget estaba en el segundo piso y bajó rápidamente y le dijo como, hey, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Cálmate. Y Lizzie comienza a gritar y dice que en la sala de la casa acaba de encontrar el cadáver de su padre tendido en el sofá. Así que estas mujeres pues se escandalizan, empiezan como a ver qué hacen. Dicen que después Bridget como que subió y de repente ella encontró en el suelo en la habitación de los padres el cadáver de Abby. Resulta que el cuerpo de Abby estaba como tendido boca abajo y tenía varias heridas encima. Comenzó un escándalo, empieza a llegar la gente, los vecinos, muchas personas a la zona. Ya después de unas horas alguien por fin llama a la policía y la policía se presenta y comienzan a ver qué fue lo que sucedió. Comenzaron a revisar la casa y a preguntarle a estas dos mujeres qué fue lo que sucedió. Resulta que Emma, la hermana, estaba fuera de la ciudad porque estaba visitando a unos amigos, por lo cual ella no se encontraba en la casa en el momento que todo ocurrió. Pero por el contrario, Lizzie y Bridget sí se encontraban en la casa. La policía comenzó a investigar qué había pasado. El cuerpo de Andrew estaba tendido en el sofá boca arriba. Parece que lo habían atacado varias veces con un hacha. Lo atacaron en repetidas ocasiones, por lo cual su cara estaba como totalmente desfigurada o irreconocible. En el segundo piso de la casa estaba Abby boca abajo en un vestido. Al parecer ella estaba como organizando la cama, teniendo la cama cuando alguien llegó por detrás y comenzó a atacarla también en repetidas ocasiones con lo que parecía ser un hacha.
El resto de las cosas en la casa estaba como muy normal, no había nada fuera del lugar. En el ático, que era la habitación de Bridget Sullivan, la sirvienta, también todo estaba como muy normal. Y en el sótano de la casa encontraron un hacha, pero que le faltaba el mango. Resulta que era como un hacha de mano, como son así grandes, y tenía el mango roto, pero el mango no estaba en la zona. El hacha sí estaba, pero como que el filo o el metal que la cubre estaba lleno de ceniza, por lo cual se pensó que tal vez como que la última vez que la habían utilizado había sido como para cortar carbón. Así que la policía se presentó, tomó unas fotos del lugar que sirvieron como en la investigación para todo este caso. Pues dijeron como, ok, vamos a literal como evaluar toda la evidencia que encontramos y vamos a intentar investigar pues qué fue lo que sucedió acá para encontrar un culpable. Obviamente llamaron a Emma, le avisaron de lo que había ocurrido, así que ella pues regresó rápidamente a la casa y el día siguiente las hermanas decidieron colocar un aviso en el periódico ofreciendo $5,000 de recompensa para las personas que dieran información acerca de sospechosos para encontrar un culpable a este pues terrible suceso. $5,000 era un montón de dinero, así que ese mismo día comenzó a salir información. La policía que estaba intentando investigar todas estas cosas llamaron como a Alicia a la estación para que diera como la versión pues, de los hechos que ocurrió, que ella presenció. Ese día ella fue en compañía de su hermana Emma, pero dicen que la policía nadie le dijo como, oye, todo lo que digas acá puede y a ser usado en tu contra, ni le leyeron como nada de esas cosas de protocolo que son ahora como de los derechos que tiene cada persona al estar acusada como de algún supuesto delito, así que ella se sentó y dio su versión. Dijo que esa mañana Emma estaba visitando a los amigos. La noche anterior habían tenido la visita de uno de sus tíos, que era hermano de su madre original, Sarah. Su tío John Winnicott Moores estaba visitándolos esa noche porque tenía que ir a hablar sobre algunos negocios con Andrew. John le dijo a Andrew que había una herencia que le correspondía a Sarah, por lo cual estaban pensando, pues obviamente, en dárselo a sus hijas, Lizzie y Emma. A lo cual Andrew dijo que él sería a cargo de esto, pero ellos pues se disgustaron y abandonaron la cena familiar. Esa noche John se quedó en la casa, pero dicen que al otro día, muy temprano, a las 8 de la mañana, él se fue porque dijo que tenía que visitar a uno de sus familiares. Y sus familiares corroboraron la versión de que John había ido ese día a sus casas a visitarlos. Por otro lado, dijo que ella, Lizzie Borden y Bridget Sullivan se encontraban en la casa esa mañana. Ese día su padre se levantó y se fue a trabajar normalmente alrededor de las 9 de la mañana, que todo en la casa estaba muy tranquilo, ellos nunca notaron nada, cuando de repente Lizzie encontró el cadáver de su padre más o menos como pasadas las 11 en el sofá de la sala ya sin vida. Y después habían encontrado el cadáver de su madrastra, pero le dijeron como, oye, ¿qué fue lo que le pasó a tu madre? ¿Cómo estaba ella? Cuéntanos un poco. Así que ella dijo como, ella no es mi madre real, ella es mi madrastra. Así que ellos no tenían una buena relación. Lizzie para este entonces tenía 32 años. Ese día le preguntaron qué estaba haciendo ella mientras todo esto ocurrió. Y se dice que como Lizzie estaba muy nerviosa mientras la policía le pidió como las versiones de su historia, de lo que ella vivió. Uno de los médicos de la zona, para calmarle los nervios, le dio morfina. Así que Lizzie dio su testimonio, pero en varias ocasiones lo cambió. Muchos dicen que debido al efecto de la droga de la morfina, pudo haber hecho que ella como que alterara las cosas. Pero sea cierto o no, indiscutiblemente, Lizzie dijo que esa mañana ella se encontraba planchando pañuelos. Después, como que siguió hablando y lo cambió y dijo, no, 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 es que esa mañana yo estaba en la cocina y yo estaba leyendo una revista. Y luego también a medida como que se quedaba hablando y dando sus versiones, sus testimonios, dijo, no, no, ya me acordé, es que esa mañana yo estaba afuera, estaba comiendo peras como por 20 minutos. Y después yo fui al granero y fui a buscar plomo, como unas cositas de plomo que sirven para pescar, porque yo planeaba hacer un viaje como súper rápido para ir a pescar. Pero le dijeron como, bueno, ok, usted sabe pescar y hace cuánto no va y todo esto. Y dijo, no, es que yo literal hace como unos 5 años que no pesco. O sea, toda esa historia era como muy extraña. Después de que como el juzgado o el encargado de la policía escuchó esa historia, dijo como, señora, usted es culpable, usted fue la asesina de sus padres, así te la voy a mandar a la cárcel. Pero como en la cárcel de la zona de Fall River no tenía como un espacio para mujeres, ella fue enviada a 20 millas a un lugar que se llama Taunton y allí duró 10 meses encarcelada.
Al día siguiente de que ella fue declarada culpable y durante todo este tiempo, varias personas en Fall River comenzaron a hablar sobre el juicio, porque ellos eran unas personas muy famosas de la zona, ellos eran unas personas súper acaudaladas. Y pues obviamente esto había sido una cosa terrible, o sea, el padre había sido encontrado con 19 heridas y la madre con 11, de los cuales se cree que por ahí al segundo o tercera herida ellos ya habían perdido la vida y ya después fue literal como una ira muy reprimida que tuvo que haber sido como de literal un odio que le tenían a estas personas. Así que muchas personas de Fall River comenzaron a hablar de esto. Literal el mismo día que llamaron a la policía a la casa, ocurrieron todos los sucesos. Ya habían 2.000 personas afuera de la casa de los Borden intentando averiguar qué había pasado, hablando de todo este tema, especulando un montón de cosas. Así que entre varias de las especulaciones, mucha gente decía que supuestamente Lizzie y Abby no se llevaban bien porque Lizzie había decapitado al gato de su madrastra y que también ella tenía como mucho odio porque su padre había asesinado a sus mascotas que eran unos pajaritos que ella tenía. Pero todo esto literal eran como especulaciones, nunca se pudo comprobar o negar que fuera real o no, pero eran cosas que la gente comenzaba como a rumorear. Y por otro lado, varias de las personas de Fall River comenzaron a defender a Lizzie y a decir que ella era inocente. Esta era una época victoriana, así que esta gente se basaba en que, por ejemplo, este crimen ocurrió con un hacha y para atacar a alguna otra persona se necesitaba mucha fuerza. Así que estos ataques físicos únicamente podían haber sido hechos por hombres, porque las mujeres eran muy débiles y ellas no podían hacer nada de eso. Así que si ellas quisieran hacerle daño o atacar a alguien, digamos que la única arma que ellas podrían utilizar sería un veneno o algún tipo de ácido. Así que ella no pudo haber sido la culpable e intentaron comenzar a ayudar y abogar por Liz. Habían varias mujeres de la zona que eran feministas y tenían grupos. Ellos comenzaron a decir que Lizzie había sido juzgada por un grupo de únicamente hombres y que ella necesitaba como un juicio literal justo en donde también estuviera conformado por mujeres. Así que al cabo de unos meses, como que todo esto se logró cuadrar y todo estaba listo para reabrir el caso y hacer un juicio nuevo a Liz. Este juicio estaba conformado por dos partes. Una que es obviamente como la que acusa y otra que es la que defiende. La parte que acusa estaba conformado por un grupo de policías, pero entre ellos había uno que no tenía mucha experiencia. Era un abogado, pero literal como que había comenzado a trabajar a poco y este caso específicamente era su primer caso sobre un homicidio. Así que él no tenía mucha experiencia en esto y para la época pues realmente como los problemas más grandes con los que lidiaba la policía de esta zona de Fall Rivers era con temas de drogas y prostitución, pero nunca nada así como tan serio. Por el otro caso estaban los defensores, que era el equipo de Lizzie. Este equipo estaba conformado por el abogado de su padre, que había trabajado con él muchísimos años y era una persona que tenía demasiada experiencia. Y también estaba conformado por el gobernador de la zona, quien estaba defendiendo a Lizzie. Respecto a esto, se especuló que a esta persona le debían haber pagado alrededor de unos $25,000 de la época, que era un montón de dinero. Obviamente ellos también se asesoraron literal por las mejores personas. Ellos como que tomaron el material que había, lo que ya había sucedido y comenzaron a armar el caso. En todo este juicio, Lizzie nunca testificó. Este juicio duró 13 días, que para ese entonces era un montón de tiempo, o sea, pues súper mediático, pues súper popular y súper famoso. Todo el mundo quería saber qué iba a pasar con ella y durante todo este juicio Lizzie nunca testificó una sola vez. Cuando le pidieron que diera su testimonio, ella dijo que no iba a decir una palabra y que todo iba a quedar en manos de sus abogados. Antes de esto, cuando ellas pusieron el aviso de que iban a ofrecer $5,000 en el periódico, salieron varias personas a dar información. Salió el encargado de la droguería, dijo que el día justo antes del asesinato había ido Lizzie a su tienda a comprar específicamente 10 gramos de ácido prúsico, o también llamado cianuro de hidrógeno, que se utiliza para algunas cosas en minería. Y este ácido es demasiado mortal ya que puede acabar con alguien en cuestión de tan solo minutos. Él se negó a venderle el ácido porque le dijo que necesitaba una prescripción médica y dijo que personalmente se le hizo muy extraño porque como en esa semana anterior Abby, la madrastra de Lizzie, había ido a la tienda y le había pedido medicamento porque dijo que toda la familia estaba enferma
que tenían diarrea y que tenían fiebre. Así que él pensó que todo esto debía tener alguna conexión, se le hizo muy extraño y no le vendió la silla. Después, una de las vecinas salió a decir que aproximadamente 3 días después de este crimen, ella había visto a Lizzie en la cocina de la casa de los Borden, que mandó un vestido. Para el día de los sucesos, se dice que Lizzie tenía puesto un vestido azul, pero ese vestido nunca lo encontró la policía. O sea, cuando ellos llegaron a la casa, Lizzie ya estaba vestida de una forma diferente y nunca supo dar razones de qué había pasado con el vestido azul. Pero 3 días después, esta mujer dijo que había visto a Lizzie en la cocina de ellos quemando un vestido rojo en la estufa de leña. A lo cual Lizzie dijo que era un vestido suyo que se había estropeado porque le había caído pintura roja y como ya no servía, pues ella literal intentó botarlo y ya. Así que después de que ella dio su declaración en la policía, el juez encargado, llamado Josiah Blaisdell, la encontró culpable por los homicidios y la condenó a cárcel. Así que el caso se reevaluó nuevamente. Dijeron que la policía nunca encontró el arma homicida. Ciertamente encontraron un hacha que podía encajar, pero no podían estar seguros de si era ella, porque literal no encontraron rastros de sangre en la zona ni en absolutamente ningún otro objeto. También dijeron que no pudieron encontrar el vestido al cual hacían referencia, así que esto no se puede utilizar como material probatorio. Ciertamente Lisa y Bridget sí se encontraban en la casa, pero pues ellas literal como que estaban ahí simplemente existiendo. Así que ellas no pudieron haber hecho eso porque también se necesitaba como una fuerza literal de hombre para realizar esos actos. También dice que durante todo el juicio Lizzie acudió siempre en vestidos negros, como si estuviera de luto y muy dolida. Tenía un abanico con el cual como que a cada rato se abanicaba la cara y se la cubría. Ella literal no hablaba ni decía absolutamente ninguna palabra. En medio del juicio, que también fue como muy loco y muy mediático, utilizaron literal la cabeza de ambos sujetos, de Andrew y de su madrastra Abby, por lo cual esto seguramente debió ser una escena horrible y Lizzie se desmayó de la impresión. Que también dicen que habían días en que literal Lizzie como que llegaba con unas flores en las manos. Así que este caso fue súper mediático y al cabo de los 13 días ella fue declarada inocente de todo este juicio y quedó en libertad. Obviamente muchas personas dicen que ella sí fue la culpable, que destruyó evidencia, que la sirvienta Bridget Sullivan la encubrió en todo momento porque ellas tenían una relación lésbica. Lizzie y su hermana continuaron viviendo en la casa durante algunos meses después de estos sucesos, pero después compraron una casa en la colina que era bastante amplia, tenía 14 habitaciones y les contrató muchas sirvientas, muchos empleados para como organizar toda la casa y tener todo bonito y comenzaron a llevar como una mejor vida. También Lizzie comenzó a acudir a muchas fiestas. Se hizo amiga de una mujer llamada Nancy Sullivan, que años después ella se volvió una actriz muy famosa y ellas siempre fueron muy buenas amigas. Emma estaba un poco disgustada porque Lizzie se la pasaba de fiestas, llegaba a la casa, derrochaba el dinero. Cuando ella le decía algo, pues como que se enojaba, entonces Emma se cansó y decidió mudarse. Emma compró una casa en otro lugar y se marchó. Y nunca en la vida volvieron a tener contacto. Ninguna de las hermanas se casó o tuvieron hijos. Y ya años después, Emma falleció a los 80 años. Lizzie falleció 9 días después de ella, a los 70. Se cree que ella siempre se llevó el secreto hasta la tumba. Así que respecto a todos los sucesos del 4 de agosto, surgieron varias teorías de lo que pudo haber ocurrido en realidad. La primera teoría es que John, el hermano de la madre original, pues como él fue justo el día anterior, quise hablar de negocios con ellos y hacía muchos años que no se veían, pues obviamente su hermana ya había fallecido. Esto fue muy extraño, así que él pudo haber estado involucrado. Pero sus familiares dijeron que en realidad él sí fue a visitarlos, así que él después fue descartado. Otra teoría es que alguien entró a la casa a robar y por eso hizo todo esto, pero nunca encontraron absolutamente nada. Una mujer, muchísimos años después, ya cuando Lizzie falleció, ella era la enfermera personal de Lizzie, y le dijo que en una ocasión ella le había contado que en ese entonces ella tenía un novio que le caía muy mal a su padre. Su novio fue el que planeó todo esto y se metió a la casa y los asesinó. Y después de todo esto, pues obviamente ellos estaban muy asustados, así que él se escondió en el armario. Ya cuando tuvo la oportunidad, literal salió corriendo y se fue y pues ya, pero nunca encontraron a nadie. Y la última teoría, que es la que se cree como más acertada, que yo también creo que sea real, es que Lizzie sí asesinó a su padre y a su madrastra porque literalmente les tenía ya odio. Algunas personas dicen que Lizzie pudo haber sido como atacada de una manera íntima durante varios años por su padre y por eso ella le tenía como bastante recelo.
También dicen que como ellos no llevaban la vida, pues que ellos literalmente esperaban, pues les estaba muy inconforme, así que por eso ya también tenía como bastante odio hacia su padre. Por otro lado, resulta que esto sí fue real, que la hermana menor de Abby, la madrastra, estaba teniendo varios problemas económicos y la iban literalmente a desalojar del lugar en donde vivía. Por lo cual Andrew pues como que le dio pesar y dijo, no, tenemos que ayudarlo, vamos a hacer algo, le vamos a comprar una casa para que ella tenga donde vivir. A lo cual las hermanas se opusieron y les dijeron que no les parecía justo porque ese dinero también les pertenecía a ellas y porque iban a tener que comprarle una casa a otra persona que literal ellos no tenían relación con ella. Así que desde este momento como que toda su relación de familia se tensionó y se quebró. En respuesta a esto, su padre Andrew les dijo como, ok, les voy a dar una de las casas que es como herencia de su abuelo. Esta casa tiene negocios y obviamente tiene ingresos mensuales. Todos esos ingresos mensuales van a ir destinados a ustedes dos. Así que si exceden, pues ya yo les doy esto y le compramos la casa a la hermana de Abby. Ellas se negaron y les dijeron que era injusto, aún así recibieron esa casa que era herencia de su padre y pues recibían ese ingreso mensual, pero aún así se sentían inconformes con todas las decisiones que tomaba su padre. Y también decían que como las hermanas nunca se fueron de la casa, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, o sea, ya tenían 30 años y seguían viviendo con los padres, lo cual era muy extraño para esa época, más especialmente si eran pues toda una familia bastante adinerada, porque la tradición era que en una de estas fiestas de sociedad conocerían como diferentes partidos y ahí elegirían un marido y se casarían y tendrían hijos y bueno. Pero estas hermanas nunca se quisieron casar, nunca tuvieron novios, nunca tuvieron una familia, nunca nada. Así que se cree que en realidad Lizzie podría ser lesbiana y ella sostenía una relación con su sirvienta Bridget Sullivan, ya que eran muy cercanas. También se cree que ella tuvo una relación de varios años con esta actriz Nancy. Pero realmente todo esto siempre se fue como a la tumba. Dice que la riqueza de los Borden más o menos eran $75,000 para la época, que a día de hoy se cree que serían más o menos unos $4 millones, lo cual será bastante dinero. Así que este es el caso de hoy, la recomendación de hoy de la película llamada Lizzie de 2018. Está bastante interesante porque presenta varias de estas teorías como literal vistas de una manera como muy, como que se justifica. Así que vayan y véanla, de verdad está muy interesante. Si quieren ver más temas como este, si quieren saber también sobre temas muy interesantes, díganme cuáles quieren ver, yo los voy a investigar todos. Y recuerden por favor darle like y suscribirse. Y también, por supuesto, déjenme un comentario de ustedes quién creen que fue el culpable y creen que fue justo que Lizzie haya salido en libertad o no. O no sé, déjenme su opinión sobre este caso tan misterioso. Y nos vemos en la próxima.